Somos estudiantes de nivelación de la carrera Medicina Veterinaria y hoy les vamos a hablar de muchos temas importantes como son la homeostasis, la irritabilidad, respiración anaeróbica y la fermentación. Muy buenos días con todos. Hoy les vengo a hablar de la irritabilidad. La irritabilidad es la capacidad de un organismo o de una parte del mismo para identificar un cambio negativo en el medio ambiente y así poder reaccionar. Tiene un efecto patológico o fisiológico, pero principalmente la irritabilidad es la capacidad homeostática que tienen los seres vivos de responder ante estímulos que lesionan su bienestar o su estado. Esta característica les permite sobrevivir y eventualmente adaptarse a los cambios que se producen en el medio ambiente. Existen dos tipos de estímulos o señales, externos e internos, si es que provienen desde el exterior o el ambiente donde se desarrolla un organismo, o internos son los que se producen dentro del mismo organismo, ante un estímulo determinado. Un organismo responde de una forma particular que depende tanto del estímulo como del nivel de complejidad de ser vivo. Estímulos generales. Los seres vivos son capaces de detectar y de responder a los estímulos que son los cambios físicos y químicos del medio ambiente, ya sea interno como externos. Entre los estímulos generales se encuentran la luz, que es la intensidad, cambio de color, dirección o duración de los ciclos, luz, oscuridad. La composición química del suelo, agua o aire. Las reacciones químicas a ciertos tipos de plantas y venenos en organismos putrefagos, unicelulares. Todo el individuo responde a estos estímulos, en tanto que los organismos complejos, pluricelulares, existen células que se encargan de detectar determinados estímulos. Buenos días compañeros y compañeras, mi nombre es Jimmy Mera y voy a hablar sobre la homeostasis. La homeostasis contiene tres partes, una que es la evitación, la otra que es la conformidad y la regulación. La homeostasis es una propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener una composición interna o estable, comprendiendo los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia o energía. Tenemos la evitación. La evitación son los organismos evitadores, o sea, los organismos evitadores minimizan la variación entre un mínimo tiempo a un determinado tiempo, o sea, algún mecanismo de escape comportamental que les permite evitar los cambios ambientales. Aquí tenemos la conformidad. En los organismos conformistas, el medio interno del animal cambia paralelamente a las condiciones que se adaptan, o sea, los animales se adaptan al medio ambiente. Regulación. Los organismos regulares mantienen constantes determinadas condiciones del organismo, como la temperatura, concentración de sales, calidad de agua, etc. Estas condiciones son las que determinan el medio ambiente de la mayoría de las células de los animales. Estos desequilibrios internos, que pueden darse tanto en el plano fisiológico como en el psicológico, reciben el nombre genérico de necesidades. De esta manera, la vida de un organismo puede definirse como la búsqueda constante de equilibrio entre sus necesidades y su satisfacción. Toda acción tendente a la búsqueda de ese equilibrio es, en sentido lato, una conducta. La homeostasis cibernética. En cibernética, la homeostasis es el rasgo de los sistemas autorregulados, que consiste en la capacidad para mantener ciertas variables en un estado estacionario, equilibrio dinámico o dentro de ciertos límites, cambiando parámetros de su estructura interna. En la década de 1940, William Rome Ashby hizo un video del mecanismo al que llamó homeostato, capaz de mostrar una conducta autoestable frente a la perturbación de sus parámetros esenciales. Las ideas de Ashby, desarrolladas en su Design for a Brain, dieron lugar al campo de estudio de los sistemas biológicos, como sistemas homeostáticos y adaptivos, en términos de matemáticas de sistemas dinámicos. Este investigador británico, formado en Cambridge en biología y antropología, marcó pautas y nuevos enfoques que han trascendido a otros campos disciplinarios, como la filosofía y la misma epistemología. Incluyó este concepto
para explicar los fundamentos epistemológicos que propone. Hablaremos ahora sobre el problema de estudiar la homeostasis comunicacional de una constelación familiar. En términos generales, nos parece que las familias que poseen miembros esquizofrénicos conocidos son estrechamente homeostáticas. Todo sistema vivo sufre cambios en todo momento, día tras día, de modo que es concebible representar esos cambios mediante sinuosidades de una curva en un gráfico multidimensional. Buenos días con todos. El tema a tratar del día de hoy es sobre la respiración anaeróbica. La respiración anaeróbica es un proceso biológico llevado a cabo por los microorganismos anaeróbicos, que consiste en la oxidorreducción de monosacáridos y otros compuestos en el que el sector terminal de electrones de una molécula inorgánica distinta del oxígeno y más raramente una molécula orgánica a través de una cadena transportadora de electrones análoga a la de la mitocondria en la respiración anaeróbica. La respiración anaeróbica nos demuestra que los seres vivos no respiran únicamente oxígeno. Estos seres, especialmente procariotas, pueden respirar otras sustancias como sulfatos, nitratos y otros compuestos. Entre las características de la respiración anaeróbica se dice que este proceso no usa oxígeno, sino otras sustancias distintas como sulfato y nitrato. En las características como representa respiración anaeróbica interviene también una cadena transportadora de electrones en el que se reoxidan los coenzimas reducidos durante la oxidación de los sustratos nutrientes y es análoga de la respiración aerobia, ya que se componen de los mismos elementos que son los citocromos y quinonas. Todos los posibles sectores de respiración anaeróbica tienen un potencial de reproducción menor, por lo que partiendo de los mismos sustratos como la glucosa, el aminoácido, el triglicérido, y se genera menos energía en este metabolismo que en la respiración aeróbica convencional. Hola, soy Selena Molina Veiga y mi tema es la fermentación. La fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta que no requiere oxígeno y cuyo producto final es un compuesto orgánico. Fue descubierta por Louis Pasteur, quien la describió como la vida sans aire, la vida sin aire. La fermentación típica es llevada a cabo por las levaduras. También algunos metazoos y protistas son capaces de llevarlo. El proceso de fermentación es anaeróbico, es decir, se produce en la ausencia de oxígeno. Ello significa que el aceptor final de los electrones del NADH producido en la glucosis no es el oxígeno, sino un compuesto orgánico que se reduce a acetaldehído pirocato. Es un derivado del sustrato que se ha oxidado anteriormente. En los seres vivos, la fermentación es un proceso anaeróbico y en él no intervienen las mitocondrias ni la cadena respiratoria. El proceso de fermentación es característico de algunos microorganismos, algunas bacterias y levaduras. También se produce en la mayoría de las células de los animales, incluidos el ser humano, excepto las neuronas, que mueren rápidamente si no pueden realizar la respiración celular. Algunas células, como los eritrocitos, carecen de mitocondrias y se ven obligados a fermentar el tejido muscular de los animales. Los eritrocitos carecen de mitocondrias y se ven obligados a fermentar el tejido muscular de los animales. La fermentación láctica, cuando el aporte de oxígeno a las células musculares no es suficiente para el metabolismo aerobio y la contracción muscular
Desde el punto de vista energético, las fermentaciones son muy poco rentables si se comparan con la respiración aeróbica, ya que a partir de una molécula de glucosa solo se obtienen 2 moléculas de ATP, mientras que en la respiración se producen de 36 a 38. Esto se debe a la oxidación de NADL, que en lugar de penetrar en la cadena respiratoria, cede sus electrones a compuestos orgánicos con poco poder oxidante. En la industria, la fermentación puede ser oxidaria, es decir, en presencia de oxígeno, pero es una oxidación aeróbica incompleta, como la producción de acético a partir de etanol. A continuación le voy a nombrar los tipos de fermentación. Fermentación acética, fermentación alcohólica, fermentación butílica, fermentación láctica, fermentación butonodiólica, fermentación propiónica. Fermentación acética es la fermentación bacteriana por acetobacter, un género de bacterias aeróbicas que transforma el alcohol etílico en ácido acético, la sustancia característica del vino. Fermentación alcohólica es un proceso biológico de fermentación en la ausencia del oxígeno, originado por la actividad de algunos microorganismos que procesan los hidratos de carbono. La fermentación láctica es la ruta metabólica anaeróbica que ocurre en la matriz citoplásmica de la célula, en la cual se fermenta la glucosa. Fermentación butírica fue descubierta por Louis Pasteur en la conversión de los glúcidos y ácidos butíricos por acción de las bacterias en ausencia de oxígeno. La fermentación propiónica es aquella que en los productos principales son ácidos propiónicos, ácido acético, ácido sucrínico y dióxido de carbono. Es característica de las bacterias de género Propionobacterium.